Muy bien, continuamos hablando sobre el transporte. Hace unos momentos hablamos con Omar Calderón, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano Masivo del Perú, sobre este tema de que las empresas serán ya corresponsables en los accidentes, y nos dio pues datos reveladores, ¿no? Su misma empresa, solo su empresa, debe 150.000 soles en papeletas. Siguen circulando sus conductores con papeletas. Así es. Evidenció una vez más que el sistema tiene vacíos. Hay que fortalecerlo. El ministro Carlos Paredes, el ministro de Transporte, está con nosotros para hablar de lo que anunciaron ayer y cómo van a hacer para implementar esta reforma o mini reforma, digamos, o adecuación de las normas en el tema del transporte. ¿Qué tal, Ministro? Bienvenido. Carla, gracias por estar con nosotros. Encantado. Una de las cosas que salieron en evidencia también conversando con el señor Omar Calderón es que la normativa anunciada ayer ya existe. Correcto. ¿Cierto? Entonces, ¿estamos repitiendo la fórmula o qué es lo nuevo? ¿Cómo se va a hacer que se cumpla la normativa existente? A ver, primero hay que precisar que las normas por sí solas no son suficientes. El tema de los accidentes de tránsito y los daños terribles que causan no se van a enfrentar solamente con más normas. Las normas hay que hacerlas cumplir y para eso hay que crear mecanismos que hagan posible la aplicación y el cumplimiento de las normas. Y a eso nos hemos abocado con estas modificaciones que se las voy a contar. Pero no solamente se trata del tema normativo, que lo vamos a seguir atacando como lo venimos haciendo desde hace tiempo y continuaremos, porque este es un proceso que no se detiene. Las normas tienen que seguir siendo mejoradas día a día. Por otro lado está el tema de la infraestructura. El Metro de Lima es un ejemplo concreto de cómo una infraestructura moderna puede impactar, entre otras cosas, también en la seguridad vial, por razones obvias que ahora no vamos a conversar. Y el tercer tema son las personas. El 80% o más de los accidentes se causan por error humano. Hay que atacar la actitud de las personas. Y allí ustedes y otros medios han participado desde hace 2 años en esta campaña Cambiemos de Actitud, en la que pretendemos apelar a la conciencia del conductor, del peatón y del pasajero. Pero veamos el tema normativo. Exactamente, vamos al cómo. En concreto, vinculado al conductor, estamos introduciendo una figura nueva que es una medida preventiva o cautelar que no existía, y le explico. Hoy día a uno le imponen una papeleta por una infracción y esa papeleta inicia o debe iniciar un procedimiento sancionador que es responsable o responsabilidad de la municipalidad provincial. Ese procedimiento sancionador culmina con la sanción y después de eso, si no se apela o si se pierde la apelación, recién se convierte en firme. Así es. Y se generan los puntos que cuando llegan a 100 generan la cancelación o suspensión de la licencia. Pero podrían pasar 4 años. Y no solo eso, Carla, sino que hoy día 2 de cada 3 papeletas que tenemos registrado en nuestra base de datos, que es el Registro Nacional de Sanciones e Infracciones, 2 de cada 3 no son firmes, porque o no se ha iniciado el procedimiento sancionador o no se ha culminado y están en el limbo, o sea, no sirven para nada. Y mientras esa impugnación está en proceso, el chofer sigue manejando. Exactamente. ¿Cómo lo solucionamos? Con esta medida preventiva o cautelar, protegiendo a la sociedad. Si hay una infracción de tránsito que genera un accidente con daño personal y el conductor que ha ocasionado este accidente de tránsito con daño personal ha acumulado 100 puntos, firmes o no firmes, no interesa si el procedimiento sancionador culminó o se inició, firmes o no firmes. En esos casos se aplica la medida preventiva, se le retiene la licencia de conducir y se interna el vehículo. Son 2 cosas nuevas. Esa medida preventiva, protegiendo a la sociedad, tratándose de un infractor recurrente, porque se acumuló 100 puntos, firmes o no firmes, hay indicios de que no solamente causó daño, sino que puede seguir causando daño, por lo tanto, se le confisca la licencia. No importa si está en proceso esta impugnación. No importa, es una medida preventiva, es una medida cautelar, ¿no? Ahora, este decomiso del vehículo y de la licencia de conducir no son eternos, ¿no? Son solamente mientras dure el proceso sancionador, y ahí viene la otra modificación. Hoy día, el proceso sancionador no tiene plazo, puede durar años, la eternidad. A partir de hoy día, 30 días. Bajo responsabilidad, las municipalidades provinciales en 30 días tienen que culminar los procedimientos sancionadores. Pero ¿qué pasa si en 30 días no se puede terminar con ese proceso sancionador porque en el Poder Judicial
no interviene el Poder Judicial. Ese proceso sancionador lo lleva a cabo la municipalidad, es un procedimiento administrativo y debe culminar o exonerándolo al conductor porque se concluye que no hubo infracción o no es su culpa, o debe culminar con una sanción. ¿Qué pasa si el municipio no tiene capacidad para hacer ese trámite sumarísimo? La va a tener que desarrollar, Carlos, ¿no? Y sí la tiene, o sea, sí la tiene. Y si no la tiene que desarrollar. No es imposible, de por medio están las vidas de los ciudadanos y es parte de las responsabilidades que hay que asumir. Pero ese sentido común, pero el tema es si se va a poder hacer. Se va a poder porque no son procedimientos larguísimos, ni es el cohete a la luna lo que hay que resolver. No, es una papeleta, es un accidente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, este proceso sancionador hoy día prescribe al año. Se comete la falta y si durante los 12 meses siguientes no se inició el procedimiento sancionador, prescribe. Por eso lo estamos cambiando. Por eso que se impugne, por eso se va al Poder Judicial para dilatarlo. Lo estamos cambiando. ¿Y entonces cómo queda? 4 años para que prescriba. Pero lo que nos mencionaban los especialistas es que pueden pasar 5, 5 años y prescribió. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es preocuparnos en que la responsabilidad que deben asumir las municipalidades provinciales se cumpla a cabalidad. Y aquellas que no lo hagan, lo publicaremos para que el tema sea mediático y asuman su responsabilidad pública. Estamos creando mecanismos que hagan posible que las leyes, las normas que ya existen se cumplan y en este caso introduciendo una figura nueva que es la medida preventiva que pensamos que puede ser muy efectiva. Pero no solamente es eso. Pero antes de continuar, ministro, me preocupa la capacidad del municipio para poder adecuarse a estos que ustedes han planteado del Ministerio de Transportes. Y nos mostraba el señor Calderón una multa impuesta a un conductor a las 8:45 de la mañana que involucraba por parte del inspector de la Municipalidad de Lima internamiento de vehículos. Pero este mismo conductor, 4 horas después, es sancionado en las calles por otra causal. Y 2 horas después, el mismo chofer es sancionado por otro inspector. Es decir, la municipalidad no ha tenido la capacidad de internar al vehículo. Y dice Calderón que no tienen ni siquiera lugar para internamiento, ni grúas para llevárselo, ni capacidad para hacerlo. Bueno, hay que desarrollar esas capacidades. Así como invertimos en infraestructura, que es importante, hay que invertir también en desarrollar esas capacidades, porque si no, no hay forma. Pero estamos hablando de infraestructura, no hay depósito. ¿Quién tiene que invertir en ese depósito? Mira, hasta eso se puede concesionar. Así es. El depósito se encarga un privado que va a generarse ingresos por lo que tienen que pagar los propietarios de los vehículos que se internen. O sea, es un tema que se puede autosostener. Es el sentido común. Es gestión. Así es, pero... Este asunto yo lo voy a conversar, voy a conversar con los alcaldes, en principio de Lima y Callao, donde se concentran más de la mitad de los accidentes del Perú, ¿no? Y yo estoy seguro, porque ya lo hemos hecho antes, voy a tener la mejor predisposición para generar acciones concretas. Acá no estamos hablando de temas inmanejables que escapen a las posibilidades de las municipalidades. Se puede hacer. Ahora, permítame redondear el tema del conductor. Además hay otro cambio. Hoy día, por pronto pago, uno puede pagar o el 17% o el 33% de la multa, ¿no? Bueno, en el caso de conductores de servicio público de transporte ya no podrán acogerse al pronto pago. Para ellos no les alcanza este beneficio. Esa es otra modificación. Pero no solamente estamos atacando al conductor, que muchas veces es la parte más débil de la pita, ¿no? La empresa. La empresa o el propietario. A veces el propietario no es el conductor. Así es. Cuando hay internamiento del vehículo, ahora le va a doler al propietario. Cuando hay internamiento del vehículo, le va a doler al propietario. Así la unidad no sea de él. Una cosa es el conductor que comete la infracción, le van a retener la licencia, y si cumple con estas premisas que he dicho, accidente con daño personal, el conductor tiene acumulados 100 puntos, firmes o no firmes, se le retiene la licencia, el conductor se va a ver perjudicado, pero al retenérsele, al depositarlo, el vehículo, también se ve perjudicado el propietario, que no siempre es el conductor, es otro. El propietario, por lo tanto, tendrá ahora que tener cuidado a quién le da el vehículo para que lo conduzca, porque si ese conductor tiene una inconducta, también el propietario se va a ver perjudicado porque su vehículo va a acabar en un depósito. ¿Ok? Ahora, esto en el modelo comisionista. Claro. Ahí vamos. La empresa. ¿Ya? ¿Cómo hacemos que la empresa se involucre en todo este sistema y asuma corresponsabilidad, que es fundamental? Hay empresas que son propietarias de los vehículos o que son afiliadoras de vehículos. Para ambas se aplica lo que voy a comentar. De aquí en adelante van a tener la obligación de verificar que los conductores que salen a la calle manejando los vehículos propios o afiliados, no importa, esos conductores no deben tener 100 puntos acumulados, firmes
o no firmes. Ok. ¿No? Porque si tienes 100 puntos, así están en proceso de sancionador, ya es un reincidente, hay indicios, hay presunción y tenemos que proteger a la sociedad. Eso es lo que dice los Calderón, conductores no salen a la calle. Y si la empresa incumple con esta disposición, la primera vez se le suspende 60 días la autorización de transporte, la segunda vez 90 días y la tercera vez se le cancela. ¿Eso qué significa? La autorización para la ruta, donde no solamente está el vehículo infractor, pueden estar varios más vehículos de esa empresa. Por lo tanto, el impacto económico para la empresa va a ser muy importante y ellos, por lo tanto, se van a preocupar en ser parte de esta fiscalización. Ministro, pero para llegar allí, ¿no es cierto?, que es interesante la fiscalización, efectivamente, por lo que dice Omar Calderón, efectivamente deja circular porque no tiene, ¿no es cierto?, esa especificidad. Pero para llegar a esa especificidad, ¿no es cierto?, ¿cómo nos enteramos que los conductores ya tienen más de 100 puntos y 5 faltas graves? Porque lo que nos estamos dando cuenta, y cada vez que hablamos con los policías fuera, es la falta de infraestructura. De acuerdo. Existe una base de datos que es el Registro Nacional de Sanciones e Infracciones, que lo maneja el MTC. Esa gran base de datos es alimentada por las municipalidades provinciales que ingresan la información de cuáles son las papeletas que se han impuesto, las no firmes. ¿Es información abierta? Totalmente. Uno ingresa al portal del MTC y ingresa a esa información. Ahora, hay que ser conscientes, nuestra Policía Nacional, que es la que fiscaliza en las calles el cumplimiento de las reglas de tránsito, tampoco va a estar haciendo operativos en cada esquina, en cada paradero y todo el día, todos los días. Lo hará aleatoriamente en función de sus capacidades. La policía no todos tienen el acceso a dispositivos, a smartphones para poder acceder al portal. Claro, los que lo hacen el operativo con un patrullero inteligente rápidamente lo pueden hacer. Tenemos que dotar a la policía de los recursos para que puedan asumir su rol fiscalizador. Este es un tema complejo, pero identificados los problemas, hemos avanzado a la mitad en la solución. Hay que ser conscientes de cuál es el problema, cuál es la falencia para enfrentarla. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero la policía tiene en concreto ese chip porque, digámoslo así, ayer justamente teníamos un operativo en ATE donde unos vehículos retrocedían en un lugar donde no podían hacer, generando problemas, ¿no es cierto? Y efectivamente la policía les podía poner la papeleta, pero cuando les preguntábamos ¿y cuántas papeletas tienen acumuladas ese conductor? No podía darnos ese dato. Si tuviera una tablet con acceso a internet, un mecanismo. Tenemos que avanzar para que la tecnología esté al alcance de nuestra policía. Pero su respuesta fue, nosotros solamente ponemos la multa y podemos llamar a la central para ver, ¿no es cierto?, si es que está requisitoriado. Pero no podemos saber si tiene acumulación, no entran al SAT, porque obviamente no tienen la herramienta. Solamente porque no tienen la herramienta, porque la información sí existe. Y hoy día, cuando haya ocurrido, reitero, un accidente donde ha habido daño personal, ese policía va a poder aplicar la medida preventiva, va a poder decomisar la licencia de conducir y va a poder internar en un depósito al vehículo. O sea, no solamente va a poder, va a tener la obligación de hacerlo. Y está en todos nosotros el hacer que eso se cumpla. La alcaldesa Villarán ha saludado el esfuerzo del Ejecutivo en esta materia, pero también ha abierto y ha planteado la posibilidad de una policía municipal dedicada a temas de tránsito. ¿Le gusta a usted esa posibilidad? No hay que descartarlo, es una idea interesante que hay que evaluarla. De hecho, ayer la hemos estado comentando con el ministro del Interior y será sometido a una evaluación. Hay que ser ¿Pero le gusta a usted la posibilidad? Es importante la unidad de dirección para cometer cualquier objetivo. En la medida que haya unidad de dirección, es más eficiente la acción y es más fácil lograr la meta, ¿no? Partiendo de esa premisa, sería ideal que la municipalidad provincial cuente con todas las herramientas. Sin embargo, la policía de tránsito es parte de un cuerpo colegiado. Sabemos que hay escasez de recursos, todo eso hay que someterlo a un análisis, ¿no? No hay que descartarlo. No hay que descartarlo, hay que someterlo a un análisis. Yo quiero agregarles algo, antes que nos gane el tiempo, también vinculado a las municipalidades. Se ha comentado y hemos estado recogiendo los cuestionamientos y las ideas. Dicho sea de paso, este proceso de mejoramiento, de actualización normativa, no es de hace una semana. Esto viene ya desde muy atrás y ya hemos generado varios cambios. No todos se notan, pero hay vinculados a las carreteras, etcétera. Y esto los hemos venido trabajando desde antes y hoy día estamos sacándolos a la luz. Y hay un tema que sí lo hemos detectado y que se ha hecho evidente con los lamentables sucesos ocurridos hace unos días. ¿Qué pasa cuando
una empresa que ha sido autorizada por una municipalidad, Callao por ejemplo, comete una infracción en otra, Lima, tratándose de dos ciudades donde hay continuidad urbana. La norma establece que están obligadas a crear un régimen común. La norma ya establece eso. Lamentablemente, eso en la práctica no ocurre. Estamos introduciendo una precisión que en esos casos, cuando no se haya creado este régimen de gestión común entre dos municipalidades donde hay continuidad urbana, la municipalidad en cuya jurisdicción se cometió la infracción tiene el deber, la obligación y el derecho a fiscalizar, ¿correcto? Y luego correr traslado de los actuados a la otra municipalidad que fue la que autorizó a esa empresa. Un ejemplo, para Orión, autoempresa, por ejemplo. Esa empresa. Y cuando cometa la infracción, cuando cometa el problema, tiene que correrle traslado a la Municipalidad del Callao, que es donde se autorizó a esta empresa, y esa municipalidad tiene la obligación de iniciar un procedimiento sancionador, y lo hemos acotado. 30 días también, para lo que son intervención, fallas de transporte. Se está metiendo en... es que ahora la norma ya lo precisa. Distingamos, aquí hay normas de tránsito que son fiscalizadas por la policía, ¿correcto? Pasarse la luz roja, etcétera. Y hay normas de transporte que son fiscalizadas por las municipalidades provinciales, que son quienes otorgan las autorizaciones de transporte a las empresas. El caso de Orión ha sido autorizada en Callao, pero transita en Lima también. Comete una infracción de transporte en Lima, la Municipalidad de Lima, que va a tener la facultad de fiscalizar, corre traslado de los actuados a la Municipalidad del Callao, y la del Callao tiene que iniciar un procedimiento sancionador que también debe durar 30 días, igual como en el caso de las normas de tránsito, y sancionar. Ministro, una cosa bien básica a la hora de poner la papeleta a un conductor, ¿no es cierto? No se identificó, entonces... Los transportistas dicen, es una papeleta fantasma, entonces no vale para ellos, ¿no es cierto? O sea, se identifica en una y en otras dos no. Entonces, ¿vale esta papeleta o no vale esta papeleta? Muchas veces el conductor prefiere no identificarse para que no le puedan colocar la papeleta. En esos casos también lo estamos contemplando en la norma. Son varias modificaciones, yo solamente les estoy comentando las más importantes, pero esta también está contemplada. Hay la obligación de identificarse. Si no se identifica, esa va a ser una infracción muy grave también. ¿Pero qué va al depósito? Va al depósito del vehículo. O sea, tienen la obligación de identificarse. Y con depósito. Pero tiene que implementar. Pero por Dios, es algo básico. Es algo básico y lo van a tener que hacer. Hay quienes ya la tienen y las que no, que lo concesionen. O sea, perfectamente. Bueno, Callao parece que sí tiene y le tiene terror a Callao. Acá yo les aseguro que cuando esta norma, que no es que se haya incrementado la cantidad de infracciones o se hayan puesto más drasticidad, que también se ha hecho, sino que se han creado mecanismos para que se puedan cumplir efectivamente. Si esto se empieza a poner en aplicación, van a haber actitudes ejemplarizadoras. ¿No? Acuérdense lo que pasó con los cinturones de seguridad. Al comienzo fue difícil, pero después se pudo lograr. Así que seamos optimistas. Ojalá. Y reitero, Carlos, no solamente se trata de normas, es marco normativo que debe actualizarse permanentemente, es infraestructura que también debe estar a disposición del ciudadano, y es actitud del transportista, del conductor, del peatón, de todos. Exactamente. De toda la sociedad. Entonces, pongamos todos el hombro para enfrentar este problema. Ministro Paredes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Carlos Paredes, ministro de Transportes, contándonos sobre este cambio de normas para frenar accidentes, las especificidades que se han puesto en esta normativa, ¿no? Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos.